Introducción a la política. Centro Cultural Casa de las Bombas, UAM Iztapalapa. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a su curso de Introducción a la Política en el Centro Cultural Casa de las Bombas. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante en México y en el mundo, ya que es lo que define la forma en que vivimos día a día. Este es los partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Porque debemos de entender qué es, cómo funciona y cuáles partidos políticos hay en México, cuántos hay y quiénes son los que más dominan y cuál ha sido su historia. En esta sección vamos a tratar cuál es la historia de los partidos políticos y al final vamos a decir cuánto dinero se les otorga a los partidos políticos y de aquí definir si sí están haciendo o no su trabajo. Continuamos. ¿Qué es un partido político? Para empezar debemos de entender que son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos objetivos fundamentales. 1. Canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisiones gubernamental. Y 2. Posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político. Si vamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que son entidades de interés público que determinan sus normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos y las obligaciones y prerrogativas que les corresponden según la ley. Agrega también que tienen como un fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal libre, es decir, mediante el voto. Este debe ser secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a los legisladores federales y locales. Aclara también la Constitución que solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Prohíbe la intervención de organizaciones gremiales o con el objetivo social diferente en la creación de los partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Es decir, solo los ciudadanos pueden crear partidos, no los pueden crear empresas. También debemos de entender que un partido se le dice partido porque está partido, es decir, está dividido. Esto quiere decir que hay distintas corrientes del pensamiento en cada partido. No se dice partido porque sea un buen partido o porque sea una buena elección, como cuando dices algo de una persona, ¿no? Este es un buen partido, te conviene. No. Un partido político es porque está dividido en distintas corrientes, es decir, por ejemplo, el PRD tenía la corriente obradorista y la corriente mejor conocida como los chuchos, que uno apoyaba más a los movimientos sociales y otro apoyaba más a la creación de una democracia más próspera. Bueno, ya que entendemos esto, hay muchos partidos en México, muchísimos a comparación de otras naciones o otros sistemas de gobierno en donde solo se tienen un partido o dos o tres y pues aquí en México es uno de los grandes países en donde se puede y se logra tener muchos partidos políticos. Veamos los clásicos. Estos siempre se van a mencionar más o menos de esta forma porque es de acuerdo cómo se registraron ante la ley. Todos nos diríamos, ¿por qué está primero el PAN en vez del PRI? Bueno, pues porque ejerció primero su registro antes que el PRI cuando se lo solicitó el INE. El primero es el Partido de Acción Nacional, después continúa el Partido Revolucionario Institucional, este partido tan afamado que es el PRI. Después el Partido de la Revolución Democrática, donde vimos muchas cosas aquí en la Ciudad de México. Aquí se hace famoso López Obrador, es decir, él sale del PRI, él sale de esta cuna de políticos del PRI, pero se pasa al PRD. Después de ahí sigue Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que ahorita está gobernando,
y Partido Verde Ecologista de México. Me faltó decir que en Morena, pues ahorita su dirigente es López Obrador, aunque él ya está como presidente, aún sigue teniendo ahí sus asuntos. Estos partidos nacen después del 2000 en adelante y son más nuevos, traen otras ideas más modernas y han ido creciendo poco a poco. Incluso Movimiento Ciudadano ya ganó algunas candidaturas, el Partido del Trabajo siempre se ha afiliado con el PRD, ahorita está afiliado con el PAN, el Partido Verde Ecologista siempre iba afiliado con el PRI, esto para ganar algunos curules en la Cámara de Diputados y pues seguir manteniendo el registro. Algunos partidos nuevos que se vieron en la contienda electoral del 2001 y buscaban estos pues conseguir el voto ese día 6 de junio son Partido Encuentro Solidario, el famoso PES, Fuerza Social por México, del logo rosita, y Redes Sociales Progresistas, que creo que me parece solamente estuvo en algunos estados. Estos son los nuevos partidos. Bueno, ¿por qué hay tantos partidos en México? Debemos de entender que México es un país súper corrupto, así como se escucha. Es un país súper corrupto y clientelista y corporativista. ¿Qué es el corporativismo? Vamos a hacer un capítulo más adelante. ¿Qué es el clientelismo? Vamos a hacer un capítulo más adelante. Pero básicamente se resume en corrupción y compra de votos. ¿Por qué nos conviene en México tener varios partidos? ¿O por qué le conviene a los ciudadanos tener varios partidos? A los que dirigen la política tener su partido. Porque simple y sencillamente tener un partido político ahorita en México se ha vuelto tener una empresa. ¿Por qué? Porque los presupuestos otorgados a los partidos cada año o en unas votaciones rondan los 1,000 millones de pesos que les otorga el gobierno por medio del INE como presupuesto para sus campañas. Y de esto, tal cual, se roban gran parte, lucran con ello, compran votos para mantener el registro. Es por eso que están naciendo demasiados partidos y veremos a lo largo de la historia que van a seguir naciendo y aplastándose unos a otros y tirándose a unos a otros sin importarles la democracia. La democracia para ellos queda en secundaria, las exigencias sociales también quedan en segundo plano y lo único que les importa es este presupuesto que les otorga el INE a cada uno de ellos. Esa es la realidad de por qué tenemos tantos partidos en México. Porque es un negocio gigantesco, se les otorga una cantidad de dinero enorme. Por eso todos buscan vivir de la política. Por eso todos buscan, mediante el clientelismo y la compra de votos, seguir manteniendo el registro, para que el INE les siga regalando dinero. Y este dinero está libre de impuestos, es decir, es dinero que va directo a sus bolsas sin pagar un solo peso. Simplemente teniendo un partido político, teniendo un partido como empresa que no le importa nada más. A continuación, en el siguiente capítulo veremos cuál es la historia de cada uno de los partidos brevemente, cuáles son los más fuertes y seguiremos diciendo cuáles van a ser sus presupuestos y qué busca cada partido, quién es realmente la oposición de este gran partido que era el PRI. Esto sería todo, nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Centro Cultural Casa de las Bombas.